se mezclan, hay mucho bla bla. Y entonces me puse a pensar qué cosa podía trabajar donde el resultado que se obtuviera fuera medible con ensayos específicos. Y me entusiasmó la idea de la defensa. Eso fue por los años 73, una cosa así, donde el automovilismo se venía cayendo a pedazos. Y me presenté a una repartición del ejército para ofrecerme. Bueno, estuve largo rato presentando antecedentes y hasta que por fin pensamos que valía la pena intentar algo conmigo y me dijeron, bueno, le podemos dar algo para hacer, pero lo que sucede es que queremos cambiar los motores de los tanques MX-13. Intentamos 2 veces sin éxito y ya nos consumimos casi toda la plata. De manera que generalmente cuando uno pide hacer un trabajo, le pide un presupuesto. En este caso, nosotros le vamos a decir cuánto quedó para ese proyecto y usted nos dirá si se anima a hacerlo. Y me dijeron lo que había para hacer ese proyecto y no alcanzaba ni para la cuarta parte. Pero bueno, el desafío era difícil porque no querían tocarle nada. El tanque era muy bajito, como una de sus virtudes, y lo que tenía era un motor de avión que cuando los motores empezaron a ser perpulsados con aviones de choque, con turbinas, ellos habían puesto un motor de avión de 8 cilindros puesto de 8 litros de cilindrada en el tanque. Y esos motores duraron muy poco y dejaron prácticamente de funcionar. Y por supuesto ya no tenían repuesto, así que empezaron a quedar los tanques parados. Yo traté de ver cómo podía hacer para aplicar todo el conocimiento de componentes, vencer un motor V8, pero los que teníamos acá, incluso este V8 de 5 litros, que para el tanque no se podía usar con la preparación como de carrera, era muy chico, necesitábamos un motor de más cilindrada. Y yo la casualidad que Ford había hecho una tanda de motores para Estados Unidos y le quedaron todos los tirajes para producir ese motor, para producir el bloque de ese motor. Conseguí que Persán me hizo los pistones, es decir, conseguí todos los elementos y armé el motor e hicimos los motores MX-13. Ese fue mi primer proyecto militar y detrás de eso vinieron muchos que me mantuvieron muy entusiasmado durante mucho tiempo. Después volví cuando la categoría Sport estaba muy interesante, S2000 estaba muy interesante, y me pregunté a Deñán con qué auto podría trabajar. Tenía ganas de volver a hacer algo de automovilismo y él me dijo, mira, yo tengo la persona indicada para que trabaje con él. Y ahí me lo mencionó a Coco Fortunato y con Coco hicimos lo que es el amarillo, que con los años que pasó se recuerda tanto. Después pasó que lo conocí a Oltra, porque la mamá de Oltra y mi mamá iban a los bailes juntas. Perdón, la mamá de Oltra
y una tía mía, muy querida, iban a los bailes juntas. Y esa tía me dijo, tenés que conocerlo a otra porque es hijo de una amiga muy querida mía. Al final se produjo un encuentro y me entusiasmó el hecho de que vi que usaban una cubierta para clasificar y otra para correr, a pesar de que las carreras eran relativamente cortas. Entonces le dije a Silvio, hay que hacer algo para usar la cubierta de clasificación en la carrera y los matás. Y sí, pero dura 4 o 5 vueltas y después es 2 rápido. Bueno, en esa primera carrera que me invitó a acompañarlo en Río Cuarto, empecé a ponerme cartoncitos para ver hasta dónde se deformaba la cubierta, agarrado con cinta scotch. Y me quedé asombrado, la cubierta se deformaba 27 milímetros en la parte de arriba, o sea, a 180 grados donde estaba producida la deformación más grande, que ya viene recuperándose, conservaba 27 milímetros de deformación, un disparate. Por esa razón, levantaba tanta temperatura y eso era lo que hacía aguantar tan poco. Entonces le dije, bueno, dame una llanta, dame una cubierta. Me llevé para el taller unas cuantas cosas. En el taller puse la llanta en el torno y le torné todo dejándole solamente el radio, un radio, todavía me acuerdo, de media pulgada, de 6 milímetros y medio. En esas condiciones inflé la cubierta ahí y vi el radio que tomaba sin que tuviera el talón de la llanta para ver cuál era la forma natural que le gustaba la goma. La copié con yeso e hice el cambio por la forma que le gustaba la cubierta, 19 milímetros más que 19 milímetros más. Bueno, fuimos a verlo a Bon Giovanni, que vivía en España, que cada tanto yo lo tengo en las redes. Fuimos a fabricar llantas en aquel tiempo. Fuimos a verlo y le dijimos, mira, tenemos una idea, no sabemos si va a funcionar. Necesitaríamos que nos hicieran un juego de llanta, absoluto silencio, y si da resultado, para el año que viene, quedas libre de venderle a todos. No, nos hizo silenciosamente el juego de llanta. Era el labio interior estaba igual. Bueno, fuimos a ver el auto, una maravilla, pero veníamos atrás del campeonato. Fuimos a la primera carrera, el auto ganó, fuimos a la segunda, el auto salió segundo, no me acuerdo qué les pasó, fuimos a la tercera, volvió a ganar, fuimos a la cuarta, volvió a ganar, y llega a la final en el autódromo. Y llega a la final en el autódromo, sigue ganando esa carrera de campeonato. Pero la cuestión era hacer